A través de mis viajes por los foros de vapeo, me he percatado de un tópico muy particular: el lenguaje. La industria del vapeo ha desarrollado su propio léxico. No hay que extrañarse al oír la palabra Clapton, mucho menos hay que extrañarse si uno no está seguro si se habla del virtuoso guitarrista o de los virtuosos alambres retorcidos. Ese ejemplo es el caso que más gracia me hace, pero hay muchos. Coil, atomizador, mod, club chasing, flavor chasing, drip tip y otras más que son exclusivas de las ondas vaporéticas. Un hecho incuestionable es que, en México, gran parte de ese lenguaje llegó a través de las revisiones hechas en España. Recuerdo que cuando consulté a un buen amigo ingeniero sobre la forma de hacer un circuito, se me ocurrió decirle que no buscaba hacer algo de más de 30 vatios. Mi amigo se cagó de la risa y me dijo: no hables como español, se dice watts, no son ohmios, son ohms, no son vatios, son watts. A mí también me dio mucha risa, e inmediatamente supe que la influencia directa estaba en mi afición por las revisiones españolas. Casualmente, desde muchos años antes de ser vapeador, me aficioné demasiado al humor español. Entonces, poco a poco fui incluyendo palabras de aquellos lares a mi lenguaje cotidiano. Por ejemplo, suelo usar mucho la palabra viejuno. Suelo decir mucho la expresión me cago en, ya sea en tu madre, en Dios, en todo lo que se menea, en tu cara, en tus muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, al volverme vapeador, casi no noté la inclusión de nuevas palabras. Sin embargo, algunas fueron muy notorias. Si de por sí ya era complicado utilizar palabras como drip tip, de pronto me encontré diciendo drippy tipi, o algodónidas, o vaporeta, o a cascoporro, o a tope. Por cierto, gracias Hora Chanante y gracias Vapeando Low Cost. Mis amigos mueren de la risa cada que utilizo alguna de estas palabruchas en mis bromas cotidianas, pero descubrí un fenómeno interesante a través de mis paseos por internet. He notado que a muchas personas les enfada sobremanera que se hable con palabras de origen español. No me refiero al castellano usual, sino me refiero a los regionalismos. He notado muchas críticas a aquellos que dicen cosas como tórica o pirex, y yo me pregunto, ¿por qué será? Una hipótesis un poco simplona y ramplona es que se preserva un ligero odio hacia lo español, producto de la invasión y posterior conquista que se dio por aquellos años mozos de los 1500 y algo. Lo digo con tal imprecisión para que se note lo grosero de esta hipótesis. Descarto que este sea el motivo principal del rechazo, porque considero que sucedió hace tantos años que ya ni siquiera estamos involucrados. Ya no hay una guerra con ellos, ya no hay una dependencia hacia ellos, ya no hay deseo de ser los hijos pequeños de un pueblo que no es el mismo que vino a conquistar tierras americanas. Aunque considero que algunas personas aún preservan dicho odio, no creo que sea algo generalizado, son los menos. A veces considero que tras este rechazo hacia lo español hay una idea nacionalista, como si el vapeo en México tuviera que ser legitimado a través de la mimetización con lo mexicano. No entraré aquí en el debate que versa sobre lo mexicano, sobre si es relevante siquiera considerarlo o si hay que encasillarlo. No se trata de que el vapeo tenga que ser tequila y sombrero, simplemente considero que muchos creen que un mexicano tiene que hablar como un mexicano, sea lo que eso sea. La raza cósmica de bronce no puede rebajarse a hablar como los indignos que están por debajo de nosotros. Sin embargo, nadie rechaza los términos en inglés. Hipocresía lingüística. A pesar de que estas dos ideas solamente son hipótesis, creo que de hecho no se toma en cuenta que el flujo de información que llega a través de internet es tal que con mucha facilidad podemos asimilar nuevos lenguajes, entender sus implicaciones e incluso adoptarlos como un lenguaje propio. No creo que hablar del vapeo a lo mexicano sea adecuado o inadecuado. Solo considero que cada quien hable del vapeo como le place. Yo recuerdo que en mis primeras incursiones en los foros del internet por allá del año 2000, la gente hablaba su lenguaje a la perfección. Los chilenos hablaban como chilenos, los mexicanos como mexicanos, los argentinos como argentinos, los españoles como españoles. Cada quien hablaba su lenguaje. Un par de años después era una mezcla impresionante. De pronto tenías a mexicanos diciéndose ¡Ey, parcero, qué pasa! De pronto tenías a españoles diciendo ¡Chinga tu madre, güey! De pronto tenías una mezcla increíble. Y bueno, si a alguien le ofende lo traduciré a español chilango o chilangoñol. Ahí les va. Camarañeros, no hay purrún que Juan y Abraham hablen como les mueva. Pues al chile el internet es lo que ha convertido al pinche planeta en un cantonzote donde todos le pueden atorar sabroso. O dicho de otra forma, no se enfaden, el internet ha logrado que el mundo se convierta en una verdadera aldea global, donde todos pueden comunicarse efectivamente, donde las barreras del lenguaje comienzan a desaparecer.
Quien guste, que hable de tóricas, pero también de empaques, de pires, pero también de Pyrex, de cacharros y también de artículos para vapear, de vaporetas y también de vaporizadores electrónicos. No seamos cerrados, el lenguaje es algo que se mueve todos los días. El lenguaje y el vapeo van de la mano. ¡Que viva el vapeo! Vapea o muere.